¿Has oído hablar del libro blanco de Ramta? Este libro que ha sido muy criticado, sobre todo porque la verdad es que trae verdades muy fuertes. Para mucha gente no es fácil leerlo y me gustaría compartirte de qué se trata y también me gustaría darte un pequeño resumen de todo, bueno, no de todo porque la verdad es que es muy amplio todo lo que viene, pero me gustaría compartirte. Parte de la sinopsis dice: cuando amas lo que eres, no hay cosa inconquistable ni inalcanzable. Cuando realmente te amas a ti mismo, vives solamente en la luz de tu propia risa y viajas solamente por el camino de la alegría. Cuando estás enamorado de ti mismo, entonces esa luz, esa fuerza unificada, esa felicidad, esa alegría, ese jubiloso estado de ser se extiende a toda la humanidad. Cuando el amor abunda dentro de tu maravilloso ser, el mundo, con todos sus desagrados, se convierte en algo hermoso y la vida se llena de sentido y de alegría. No hay amor más sublime en la vida que el amor del yo. No existe amor más grande, pues a partir del abrazo del yo existe la libertad. Y es en esa libertad donde nace la alegría, y gracias a ese nacimiento, Dios es visto, conocido y abrazado. El amor más profundo, más grande y más significativo es el amor del yo, puro e inocente. La magnífica criatura que se sienta entre las paredes, estas paredes de carne, y que se mueve y contempla, crea, permite y es. Y cuando tú ames lo que eres, sin importar cómo seas, entonces conocerás esa magnífica esencia que yo amo, que se halla detrás de todos los rostros y dentro de todas las cosas. Entonces amarás como Dios ama. Así es fácil amar y perdonar. Así es fácil ver a Dios en toda la vida. Este libro, si se fijan, ya está hasta muy maltratado. Es un libro que me obsequió mi amigo Teo. Él me lo prestó la primera vez y la verdad es que me encantó este libro. Me llenó tanto pues el espíritu, porque realmente es un libro muy fuerte. No crean que este libro habla de puras cosas lindas, habla de cosas muy fuertes. De hecho, cuando yo he compartido algunas de las pues digamos de las páginas de este libro con algunos conocidos, incluso llegan como que a cimentarse y decir no quiero saber, no quiero más, porque es fuerte. Donde sea que tú lo abras, hay palabras que tienen para muchos, pues no sé, como mucha fuerza, le llega a dar al ego muy fuerte, porque si se fijan aquí, algo bien importante que dice en la sinopsis: entonces amarás como Dios ama. Así es fácil amar y perdonar. Así es fácil ver a Dios en toda la vida. ¿Cuántas veces has creído que la vida es injusta contigo, con los que te rodean? ¿Cuántas veces ves las noticias y de repente dices: está pasando en tal país, le están quitando la vida a personas, a niños, esto es injusto, ¿dónde está Dios? ¿Te ha pasado eso? A mí me pasó muchas veces. Llegué a enojarme con Dios, llegué a decirle cosas horribles que ni siquiera puedo decirlos aquí en el video porque tal vez no me censuren el video, pero de verdad que cuando yo terminé tan enojada con él, cuando le dije todo lo que le tenía que decir y de verdad me di cuenta, le decía: aparécete y dime qué es lo que yo estoy haciendo mal como para que las cosas me vayan así. Yo no amaba a Dios. Hubo un tiempo que sentía que le temía, pero no lo amaba, le temía, le tenía miedo, pero yo decía: pues no sé qué tengo que hacer, cómo tengo que portarme, qué tengo que sacrificar para agradarle a Dios. ¿A quién le ha pasado eso, verdad? Es difícil agradar a Dios, pero no es difícil agradar a Dios, es difícil agradar al Dios que tú crees que es. O sea, conocer realmente a Dios, te darás cuenta de que es lo más fácil, que Él te ama y lo podrás amar tan fácil. Pero necesitas conocerlo, necesitas saber quién es. Y no es precisamente, o al menos desde mi experiencia, no es ese Dios que me enseñaron desde niña, que está en el cielo mirándote con una gran lupa para ver qué haces bien o qué haces mal. No es ese, hay otro. Este libro no es un libro religioso, obviamente no lo es. Es una historia muy bonita que donde nos vienen muchas enseñanzas. Es un libro sobre un guerrero, Ram, es un guerrero que se convierte en guerrero por todo lo que le ha venido pasando, porque tuvo que ver cómo su madre y su hermana fueron desvividos, fueron maltratados, cómo él tenía que robar comida, comer comida
de la calle, de los perros, matar un perro, un gato, lo que sea, para que pudiera comer. Viene toda esa historia, cómo se fue él llenando de odio, de enojo, principalmente de odio, pero el odio ya no era ni siquiera, porque la historia habla acerca de los atlantes y de los lemures. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esa historia. Habla de la Atlántida, de Platón, que muchos creen que es una historia ficticia. Probablemente este libro sea una historia ficticia. Yo no voy a decir que esto sea una verdad. Lo que sí te digo es que los conceptos son muy buenos. Este libro no te dice o te quiere imponer a un Dios. Más bien te dice cómo él lo encontró, cómo este guerrero encontró a Dios y cómo pudo perdonar todas esas cosas que tuvo que vivir cuando él era niño, que solo tenía 14 años, que tuvo que vivir esas experiencias con los atlantes, donde ellos eran despreciados, donde ellos eran la raza, pues esa raza impura, la raza que no sirve para nada, los que fueron esclavos por muchos años, y cómo él fue llenando de odio, tanto odio que lo llevó a vencer al miedo, a no tener miedo. El odio le hizo que el miedo desapareciera. Hay una frase en este libro que dice, cuando el miedo está ausente, la conquista es segura. Por eso se volvió un conquistador, porque él iba, pero no tenía miedo. Él de hecho deseaba morir, pero deseaba morir de forma honorable, con un buen oponente, y lo buscaba por doquier, pero no lo encontraba. Él terminó más bien dañando a tanta gente y conquistando muchos pueblos. Se convirtió en un gran guerrero, pero un día una espada le atravesó el corazón, y mientras él se desvanecía ahí en la tierra, en el lugar donde cayó, y veía cómo su sangre fluía, escuchó una voz que le decía, levántate. Escuchó esa voz que le dijo 2 veces, levántate. Y entonces él se levantó. Mientras él se levantó y se puso nuevamente de pie, nunca pudo olvidar esa voz y quiso encontrarla, quiso saber de dónde venía esa voz. Se dice que cuando sus oponentes o todos los que lo perseguían vieron cómo él se levantó básicamente de la muerte, se dieron cuenta de que él era inmortal, lo creyeron inmortal, y todos tuvieron miedo y se fueron. Se dieron cuenta que no podían acabar con él y mejor lo dejaron. Entonces las mujeres de la corte, digamos que de su ejército, fueron quienes lo mantuvieron con vida, quienes lo alimentaron. Él dice que ni siquiera podía ir al baño solo, no se podía limpiar, ni siquiera, pues como dice él, ¿no? O sea, no podía hacer sus necesidades más básicas ni siquiera solo, porque estaba totalmente lastimado. De la muerte básicamente él regresó. Él dice que le ponían pues muchas pócimas, ¿no? de buitre para que él las pudiera oler y así se mantuviera vivo. Era tan pestilente, tan fuerte, tan horroroso, que ni siquiera podía quedarse pues dormido, ¿no? Se mantenía despierto para que así pudiera recuperarse. Cuando él se recuperó, esto es muy interesante porque se llega a recuperar, ya no tenía nada que, no tenía nada que más hacer. Ya ni siquiera tenía enemigos, porque ahora sus enemigos creían que era inmortal, ya no lo buscaban. Entonces se dedicó a observar, porque no tenía otra cosa que hacer. Él seguía en convalecencia y se dedicó a observar todo lo que sucedía a su alrededor. Y se dio cuenta de que ahí estaban, le puso atención a los pájaros, le puso atención a las nubes, le puso atención al sol. Él nos enseña también que la naturaleza te habla, la naturaleza está ahí diciéndote todo, y que muchas veces tenemos que poner atención, no estamos poniendo atención. Es una historia, la verdad, que muy interesante. La verdad que yo me gustaría que, si están interesados en cómo perdonar, cómo amar como Dios ama, cómo conocerte a ti mismo, te recomiendo este libro. Aunque te tengo que decir que la primera vez que yo escuché a Ramtha fue algo muy peculiar, porque la verdad es que yo no lo pude soportar la primera vez. Fue hace muchos años cuando yo la escuché en un video que se llama Cómo comenzar tu día. Creo que se llama el video de Ramtha, el primer video que yo vi. O sea, no es el primer video que ella grabó, sino que el primer video que yo vi. Y mientras yo lo escuchaba y hablaba de Dios y decía que tú eres Dios, y muchas palabras que decía, la verdad a mí me calaron, me molestó. Hasta dije, esta señora está loca, yo no sé cómo está ahí en YouTube diciendo cosas, como también seguramente ahora algunos por ahí podrán decir, esta mujer está loca que está compartiendo este tipo de cosas que son
del diablo, ¿no? Porque a veces no tenemos esa apertura de ver, de abrirnos, de poder realmente aprender, no aprender de mí, sino aprender de ti mismo, de encontrar las herramientas correctas, porque dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, pero el maestro a mí me apareció en un libro. Y no nada más en este, muchos saben y les he compartido acerca de muchos libros que yo he encontrado con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, y yo lo he llevado conmigo y lo he puesto en práctica precisamente para eso, para que se vuelva una sabiduría, para que lo puedas integrar. Y fíjense que este libro, les digo, cuando yo conocí a Ramta, a mí no me cayó para nada. Ella de hecho estuvo en México, estuvo en Cancún, hizo un evento muy grande, muchísima gente fue. Y yo cuando vi esos videos, no, creía que esa mujer estaba loca. Luego más ahí estaba con una copa de vino y diciéndoles a la gente y bla, bla, bla. Entiendo que en este tiempo hay mucha gente que ya no cree en los gurús, ya no cree en los que te vienen y te quieren, pues como que, pues como querer enseñar algo, porque dices, no, realmente ya está tan lleno de coaching, está tan lleno de gente que simplemente se lee un libro y después ya cree saberlo todo. Yo siempre les he compartido que yo vengo desde hace muchos años estudiando. Creo que siempre fui la oveja negra de la familia, del pueblo y de muchos lados, porque siempre fui la rara. Pero he venido estudiando desde hace mucho tiempo, pero no me gusta quedarme solamente con el conocimiento. Yo voy y lo practico. Recuerdo que cuando comencé a leer este libro, fue hace también ya algunos años, cuando mi amigo Teo me lo prestó, yo no paré de leerlo. Te lo prometo que no recuerdo si lo hice en 2 días que lo terminé de leer. Porque era tan interesante para mí leerlo, tanta sabiduría que venía ahí, o cómo le podría llamar, tantos buenos conceptos de lo que yo estaba viviendo, porque pude entender por qué no es que Dios tiene algo que ver con las guerras, o Dios tiene que ver con las muertes que vemos, o con las injusticias. Yo creía mucho en que necesitábamos un Dios justo. Yo quería conocer a un Dios justo, y el que al menos me habían enseñado, no era justo. Yo decía, ¿cómo es posible que se esté preocupando por cómo me porto, o que si engaño a mi novio o engaño a mi familia o esto, cuando debería de estarse preocupando por cómo no le quiten la vida a un niño, o cómo proteger a una mujer, o cómo proteger a las personas, ¿no? A la injusticia, porque todo eso yo veía, injusticia. Pero hasta que gracias a todo el conocimiento que yo fui adquiriendo a través de mis maestros, de los libros, porque yo aprendí todo a través de libros, y luego poniéndolo en práctica conmigo misma, cuando me dijeron, ve a la montaña, como dice este libro, él se fue a la montaña a observar la naturaleza, y yo me empecé a ir por días al bosque para observar la naturaleza. Y un día me pasó algo maravilloso. Yo estaba hablando con Dios de esas fechas que yo me quedaba todo el día, desde la mañana hasta el atardecer, ahí en silencio, diciendo, háblame, háblame, háblame. Y yo no escuchaba la voz, ¿no? Y a veces vemos esas películas donde se escuchan las voces aquí sonoras, que Dios te habla, pero eso es ficticio. Muchas veces Dios te habla de maneras que tú no puedes esperar que sea como en las películas. Yo recuerdo que estaba escuchando un pájaro. Bueno, más bien estaba escuchando pájaros. Alrededor había muchos pájaros, pero todos tienen un sonido, un canto diferente, ¿no? Yo estaba llorando, no le estaba ya poniendo atención realmente a los pájaros, pero sabía que estaban ahí porque cantaban, siempre los escuchaba cantar en esos días que yo estaba yendo. Y por un momento, mientras yo le decía, yo estoy aquí, creo en ti, sé que estás conmigo, pero necesito verte, necesito hablarte, necesito saber si tú me estás escuchando. A lo mejor no puedas contestarme, pero dame una señal de que tú me estás escuchando. Y me quedé callada porque recordé también parte de lo que son los libros, de los maestros que vienen en los libros, que nos dicen, haz una pregunta y luego cállate para que puedas escuchar. Y me quedé callada en silencio y empecé a escuchar cómo los pájaros comenzaron a cantar, y en un momento todos cantaron al unísono. Yo estaba demasiado extasiada, que me levanté y creí que era algo que no estaba pasando, que solo estaba pasando en mi cabeza, y entonces agarré y me levanté para como que poner atención, como que mover la cabeza y decir, sí, está pasando esto, ¿qué está pasando? O lo estoy alucinando.
Y volví a escuchar los pájaros y escuché, o sea, yo seguí escuchando los pájaros como todos cantaban al unísono. Todos tenían su diferente trinar, pero por un momento cantaron todos al unísono. Y para algunos que han tenido experiencias parecidas a las mías, porque yo sé que hay muchas personas que les han pasado cosas extraordinarias, cosas fuera de este mundo. Y lo digo fuera de este mundo porque al final de cuentas este mundo que vemos no nada más es esto que vemos, no nada más este caos, no nada más es este mundo material, también hay un mundo espiritual aquí. Entonces por eso decimos fuera de este mundo material, a eso me refiero, cuando tú vas a un mundo espiritual. Saben que cosas así suceden, saben que puedes ver imágenes, saben que tus 5 sentidos pueden ser parte de ese Dios del que tú quieres saber. Y entonces cuando ese Dios te habla a través de alguno de tus sentidos o de tus 5 sentidos, tú ya no tienes dudas. Tú ya no tienes que ir a un libro, tú ya no tienes que creerle al autor, tú ya no tienes que creerle al coach, ya no le tienes que creer al que está hablando aquí enfrente, sino ya es tu propia experiencia. Tú ya lo viviste, tú ya lo sentiste. Es fácil integrarlo cuando tú lo has vivido, cuando tú lo has sentido. Por eso es que yo me siento pues con esta energía o con esta autoridad de pararme aquí y decirles que Dios puede hablarte, porque yo lo he escuchado y no fue la única vez, lo he escuchado de tantas maneras, de tantas formas, que si yo les cuento una por una, creerán que solo los quiero convencer de algo. Y no se trata de convencerlos de algo, se trata de que ustedes mismos descubran quiénes son, descubran dónde está Dios. Y te aseguro que Dios no está en ese lugar donde te han dicho que está. O quizás también lo esté ahí, pero recuerda que es infinito y lo infinito lo abarca todo, absolutamente todo.